Listo. Comiencen. ¿Qué entendieron del texto referente al arrebatamiento, referente al rapto? ¿Qué ideas sacaron? Que Cris empiece, que a él le gusta empezar. Cristian. No, pues yo qué voy a decir. Sí, ¿qué les muestra el texto? No, ¿cómo que? No me hagas quedar pues mal. No, Sara es la que sabe más. Sara sabe más. A ver, ¿cómo hay que Sara sabe más viejos? Ponga a mi hijo. Pero no, yo entendí pues con todo esto que el rapto no es solo. Espere, Cristian, primero díganos, primero infórmenos qué texto es, qué habla el texto y qué ideas sacaron del texto, pues, para que los demás tengan el contexto ahí de lo que... Sí, llega usted el texto y la idea que saca, y ya yo explico el resto. Eso. Hágale, qué pena, pues. patrón, qué pena. Mateo 24, del 29 al 51. Sí. Es el texto y la idea, pues, lo que nosotros entendimos más o menos, es que no es solo, el rapto no es el acto de ser llevado, sino que es la reunión del pueblo de Dios con su Dios, con Dios. Ok. ¿Y de qué habla el texto? Ya Sara explica lo otro. ¿De qué habla el texto? Digo yo. No, yo lo descarto, Cris. Sara. Bueno, el texto empieza dándonos la imagen de qué va a pasar después de la tribulación. Justamente el primer versículo dice, después de la tribulación, y empieza a exponer lo que pasa. Dice que los cuerpos celestes desaparecen, se apagan, se revuelcan. Dice que va a aparecer una señal de Jesús en el cielo y que lo van a ver venir sobre las nubes. Eso está en el 30. En el 33 dice que cuando empiecen a ver algún tipo de señales, porque el tiempo va tan cerca. Pero en el 36, a pesar de que en el 33 está diciendo que hay unas señales que nos van a advertir que el tiempo está cerca, en el 36 dice que ni siquiera Jesús sabe cuándo va a ser la venida del Señor. Que solamente sabe Dios cuándo va a ser la venida del Señor. En el versículo 37, 38 y 39 nos dice que los tiempos van a ser como Noé. La gente va a estar en fiestas, van a estar en matrimonios, trabajando, pues todo va a ser muy normal y que nadie se lo va a esperar. Sí. Y en el 40 y en el 41 que me surge la pregunta que te dije ahorita es que uno será llevado y otro será dejado. Da el ejemplo que va a haber dos hombres en el campo, uno será dejado y otro será llevado, y da el ejemplo de dos mujeres y pasa igual. Entonces me genera la duda de ese tema de justamente el acto de desaparecer. Porque uno piensa, o sea, cuando uno dice será llevado, es justamente la película que me vi en 10 minutos que desaparece, o sea, que desapareció y quedó uno ahí. Bueno, entonces me genera esa duda. En el 42, 43 y 44 dice que hay que estar atentos, despiertos, alertas, y Mateo nos da un ejemplo del ladrón que si un amo en su casa sabe que va a llegar un ladrón en la noche, obviamente no se va a quedar durmiendo, sino que va a estar esperando a que el ladrón llegue. Y entonces empieza en el 45, damos un ejemplo del siervo bueno que está esperando a su amo, que se le dan unas tareas, que está haciendo esas tareas, y que cuando llega el amo, el siervo está cumpliendo su deber y por ende el amo está feliz porque cumplió con su deber. Y nos hace un paralelo con el versículo 48, 49, 50 y 51, donde nos da referencia de un siervo malo al cual se le enseñaron sus tareas que debía hacer, pero que al pasar del tiempo él se da cuenta que se está como demorando mucho el amo y decide empezar a hacer como sus cosas por su cuenta, se empieza a emborrachar, a hacer como las cosas mal, y llega el amo, vuelve el amo y hay castigo, y termina el versículo diciendo que habrá llanto y rechinar de dientes. Pues básicamente es un resumen del texto. Ok.
Ahí sí, dinos Yo las ideas pensé que que no lo sacaron. estaba leyendo. No, es un texto largo, pero es muy chévere, muy bacano el texto. ¿Qué ideas sacaron referente a, bueno, ya nos dice una duda, que ahorita vamos a trabajar en ella, pero qué ideas sacaron referente al rapto? Ya Cristian dijo que según él, bueno, según ustedes dijeron que el rapto no es así, pues piensan ustedes de que el rapto nacerá, ay, que va a ser una desaparición y ya, sino que va a ser un momento de reunión de los hijos de Dios. No es que no pensemos, sino que realmente en la cabeza no le da para imaginar hasta allá cómo va a ser todo. Ajá. Una idea es que, o sea, es claro que no se sabe el día ni la hora y que solamente Dios es el que sabe referente al tiempo. Sí. Con respecto a las señales, creo yo que pues desde que murió Jesús empezaron a haber señales, entonces pues realmente ahí es donde se aplica el texto donde dice que hay que estar como los dueños de la casa expectantes a que llegue el ladrón y preparados para cuando eso pase. Porque todo se enlaza, pues realmente desde que el versículo empieza a hablar desde el 42 de estar despiertos, atentos y alertas, obviamente lo enlazamos con los últimos dos ejemplos de los siervos que están en las casas. Entonces la idea principal es, sobre el rapto es, pues el versículo dice que uno será llevado y el otro será dejado. No sé si serán literalmente o cómo es el manejo ahí. Sí. Que nadie sabe la hora y que todo va a estar, o sea, hay unas señales específicas, pero realmente si nos dan referencia a Noé, todo estaba muy normal. Ok, gracias Aris, excelente, muy bien esa apreciación. Ya vamos a explicar las dudas, inquietudes. Y bueno, el grupo de Jorginho, Eiferiño y Eriquiña. Que habla Eifer, que tiene una duda apocalíptica. Excelente. Mentiras, que el máster es George. No, Eifer, porque tiene una duda. Eifer nos puso, mejor dicho. Bueno, antes de la duda, díganos qué texto tienen, de qué habla más o menos del texto que estuvieron allí leyendo y qué ideas sacaron de ese texto referente al rapto, qué se les viene a la cabeza o qué les mostró el texto como tal. ¿Quién quiere hablar? Yo hablo pues para que no... bueno, Jorge va a hablar. Estuvimos leyendo. Déjelos hablar, Erika, déjelos hablar. Estuvimos leyendo Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ajá. Ya habla de la segunda venida del Señor. Sí. Y toca algunos aspectos más, lo vimos nosotros, más apuntando hacia la esperanza que el escritor le da a la iglesia de Tesalónica. Sí, total. Ajá. Le dice, bueno, estos murieron, pero los que murieron en el Señor, nosotros tenemos la esperanza de que resucitarán una vez con el Señor, una vez venga el Señor. Ellos resucitarán primero y luego nosotros. Entonces estaremos con ellos y otra vez la cosa, pero guarden la esperanza de que cuando el Señor venga nuevamente podremos estar reunidos. Eso trataba esa porción del texto. Sí. Así es. Erika o Eifer, no sé qué quiere decir. ¿Qué idea se les viene referente al rapto? ¿Qué palabras ustedes ven allí que ha sido tan discutible y tan mencionada en la iglesia y que ponen como base el rapto, ¿cierto? ¿Qué palabras encontraron allí? ¿Qué palabra como tal? O bueno, ¿qué ideas sacaron referente a ello? De lo que dijo Jorge, lo que dijiste está excelente, muy bueno. Por ejemplo, en el verso 17 que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Ajá. Juntamente con ellos. Entonces, yo creo que la palabra arrebatar es un poquito complicada. Muy complicada. Y se une con el 40 y 41 de nosotros. Serán llevados. Serán llevados. Ok, muy bien. ¿Qué ideas sacaron referente al texto? ¿Qué piensan ustedes? Eifer, que tenía la inquietud ahí, esa pregunta apocalíptica. No, pues realmente es algo pues que le he preguntado pues como a varias personas. Ajá. Referente a eso. Y es la parte de si tendremos memoria o no en el momento de cuando ya estemos pues con Jesús, ¿cierto? Ajá.
porque me inquieta también pues que en el versículo 13 inicia, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, ¿cierto? Ajá. Y bueno, realmente sería estudiar profundamente esa palabra o esa frase ahí, por qué razón lo está diciendo. Si solamente lo está diciendo porque ellos, obviamente, está diciendo no se entristezcan porque ellos sí o sí van a resucitar, Ajá. ¿cierto? O también se está refiriendo pues como a la eternidad, en ese caso de que tendremos memoria de ellos. Uh-huh. Entonces estuvimos pues ahí como conversando, entonces me decía Jorge que qué vamos a hacer con los que enviudaron y se volvieron a casar entonces. Vamos a hacer con los que enviudaron y se volvieron a casar. Realmente, o sea, yo lo he consultado pues como con varios pastores y todo eso, y hay algunos pues que me dicen que sí porque tiene ganas de enviudar y volver que sí a tendremos casar. memoria, ¿cierto? Pero imagínate pues uno ahí con la mujer que tuvo y murió, y luego con la mujer que estuvo, entonces es como eso. Y también pues yo había leído pues la otra vez referente a algunas cosas, entonces sería pues como eso, y ya la parte pues como en que habla de que, o sea, aún estando las personas vivas, aún allí habrá primero el resucitar de aquellos que murieron. O sea, ellos primero resucitarán y luego vendrá pues Jesús por su pueblo. Entonces imagínate pues como toda esa situación de que van a haber personas que van a estar resucitando y aquellos que estén vivos todavía van a estar viendo que están resucitando. Entonces es una cosa bastante loca. Sí, es una cosa de locos. Una cosa de locos, sí. No sabemos si nos va a tocar a nosotros, pero imagínense pues donde nos toque a nosotros uno ver obviamente que las personas están resucitando, seres queridos que están resucitando y que murieron con Cristo. Entonces, que durmieron con Cristo en ese caso. Entonces es algo bastante loco y fuerte en ese caso. Así es. Bien, esa pregunta es muy interesante referente a si tendremos memoria o no, sobre todo porque hay un texto que dice que nosotros seremos semejantes a los ángeles, donde Jesús habla de eso, que no se nos dará en casamiento, o sea, no habrá como esa parte del casamiento y esa vaina. Hay que estudiar esa parte de por qué Jesús está diciendo eso, de por qué nos compara como ángeles, ¿cierto? Eso, pues yo lo diría desde mi perspectiva, yo creo que sí tendríamos memoria y creo que si ya estaríamos en la eternidad con Cristo y la armonía que había anteriormente, el cual fue destrozada por el pecado, creo que si la viuda, el viudo, lo que sea, yo creo que ya eso pasaría a segundo plano porque estaríamos delante del Señor y creo que el gozo sería algo infinito, seríamos transformados de una manera sublime, que creo que todo sería, como se dice, paz y amor, como lo revela Apocalipsis capítulo 22. Desde ese punto de vista, creo que si la armonía, el amor, todas las relaciones rotas vuelven otra vez a estar reconstruidas, edificadas en el Señor, restauradas por el Señor, creo que ya el perdón existe por doquier, por todos lados, y creo que sería un asunto muy chévere, muy bacano. Creo que más de uno se imagina, por ejemplo, yo no me imagino a Jorge diciendo, no, en la eternidad, pues vivió todo un tiempo, una vida acá en la tierra con nanis y que llegue a la eternidad y no te conozco, no sé quién eres. Creo que sería algo muy triste. Sería algo muy triste. Creo que el gozo que uno daría allí es mi esposa o la que fue mi esposa aquí en la tierra está conmigo alabando al Señor y estamos juntos y creo que sería un momento bien chévere. Lo pienso yo desde el punto de vista de esa manera. Que eso mismo pienso yo referente a eso, y por eso te digo que, pues, que yo lo he consultado, lo he estudiado, inclusive hay algunos versículos, porque también lo tratan de ilustrar en la parte, por ejemplo, de David, cuando muere el hijo de David, y David le dice que ya partió, pero que llegará el momento en el que se volverán a encontrar, ¿cierto? Entonces, son muchas cosas, o sea, ahí son muchas cosas que pronto se pueden
habría que estudiar, obviamente. Yo les decía, Jorge, que eso es un tema como igualito al tema de la predestinación, porque realmente hay muchos que están en pro y otros que están en contra de esa parte. Entonces, yo creo que ahí ya sería pues como de pronto estudiar y ya pues de pronto uno no preocuparse tanto por eso, como lo es con ese tema de la predestinación, no preocuparse uno tanto por eso y no arrancarse los pelos pues pensando en eso. Pero bueno, Dios es soberano y Dios hará como Él quiera. Así es. Así es, sí. Pero eso me queda la duda. Hola. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué? Con que tenemos ese nivel de conciencia de que vamos a reconocer a las personas, pues porque yo parto más de pronto yo no he trascendido como ustedes, ¿cierto? De una forma, no, de verdad, de una forma muy superflua quizá, pero yo digo, o sea, si los cuerpos van a ser transformados en cuerpos gloriosos, porque obviamente estos cuerpos no pueden ser presentados delante de Dios, porque son cuerpos llenos de pecado, contaminados. Entonces yo digo, pues para mí no cabe en mi lógica de que en un cuerpo transformado voy a tener la misma conciencia que tengo en esta materia terrestre y silvestre. No, pues no me da, pienso yo, pero bueno, es válido. Y hay que pensar, porque por ejemplo, si miramos a Cristo o sea, completamente transformado en su nueva esencia, él sí reconoce a sus discípulos. Los discípulos no lo reconocen a él, ¿cierto? Hasta el momento que él habla y se les presenta y le dice, yo soy Jesús, ¿cierto? Y les muestra pues las evidencias de que él es Jesús. Eso es algo muy, o sea, es un tema muy complicado, es un tema hay que estudiarlo fuertemente y obviamente hay muchas posiciones referente a eso. Es que yo creo que, o sea, por ejemplo, yo les decía ahora que sería, obviamente, vamos a ser transformados, pues, y nuestros cuerpos van a ser transformados. Y yo creo que no sería tanto como de que, bueno, a mi esposa en el cielo yo la voy a seguir viendo como mi esposa, sino que simplemente sé que es alguien que está allí y que fue importante para mí en la tierra, pero que ahora estamos centrados y que ahora el foco es algo completamente diferente, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, lo ilustraría pues así como de esa manera. O sea, tanto hay una transformación corporal como también hay una transformación de mente, en ese caso de cómo vemos las cosas. Pues acá en el terrenal vemos las cosas de una manera y allá las podemos ver de otra manera, pero sin obviamente perder el sentido de quiénes están a nuestro alrededor, quiénes están a nuestro obviamente no teniendo recuerdos de cosas terrenales ni nada de eso, pues obviamente, porque ahí sí nos expulsarían y seríamos los próximos ángeles caídos en ese caso. pero sí, yo creo que, pues, no sé, yo tampoco me cabe pues como en la cabeza de que perdamos como ese sentido o ese reconocimiento de las personas en ese caso. Y es que, como te digo, son puntos de vista y hay muchos textos que a uno le dicen, pueden reconocer, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, cómo carajo los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se dieron cuenta de que los dos que estaban allá al lado de Jesús eran Elías y Moisés. ¿Por qué lo reconocieron? ¿Por qué lo reconocieron? Y ellos se suponen que ya, si están en la presencia del Señor, ya deben de estar transformados, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo lo reconocieron? ¿Por qué lo reconocieron? ¿Cierto? Entonces, hay muchas preguntas que hay muchos textos. Por ejemplo, otro texto que es muy oscuro en el Antiguo Testamento, en el momento en donde Samuel se le aparece a Saúl y Saúl lo reconoce. Veo, la anciana, la bruja está diciendo, veo algo que sube de ese hoyo, de esa tumba en donde estaban haciendo ese ritual. Y Saúl es quien dice, Samuel. Ese Samuel, ¿cómo Saúl lo reconoció? Y Samuel ya estaba muerto. Entonces, hay muchos textos oscuros en la escritura que obviamente con la sabiduría del Señor y con su revelación poco a poco, pues vamos a ir entendiéndolos. Si no, vamos a tener toda una eternidad para decirle al Señor, venga, Señor, un momentico, yo no entendí nunca ese texto, hermano. Explíqueme esa vaina, ¿qué significaba eso? Y sí, ya llegará el momento en el que pasará y ya sabremos si sí o si no. Y ya. Exacto. Lo único que puedo decir es que si es así, entonces además yo no le voy a decir, si ves que yo tenía la razón.
Sí, sí. Es así. Lo que digo es que la tóxica tiene que hacer que todos se acuerden. Oiga, es que no se va a acordar. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, partiendo ya tóxica, que el pobre Iber por allá, señor. Y Sara, no, eso ya en el señor es otra cosa ya, eso ya. Y Juana y yo detrás. Ojalá Dios quiera. Lo más triste, bueno, aunque uno ahí en medio de todo eso, yo creo que no sentirá tristeza ni nada, pero por ejemplo, si vamos a reconocer persona o no, más triste sería de tal persona, no la veo. Lo que pasa es que hay muchas contradicciones porque no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto. Entonces, pensar. Lo que pasa es que es un escenario muy complejo y desconocido, es que no lo conocemos. O sea, es correcto. El único que nos puede mostrar más o menos ese escenario, espérate, el único que yo puedo ver que nos muestra ese escenario de cómo era la plenitud en Dios y cómo habían esas relaciones perfectas en Dios, era en Génesis, antes de la caída. Es el único texto que medio nos muestra cómo hubiera sido las cosas en el Señor antes del pecado, cómo eran las cosas del Señor antes del pecado. Pero el resto, uno decir, no, es que va a ser así y pararme en la posición y eso no lo sabemos, no lo sabemos. O sea, es que es tanto como nosotros poder decirle que vamos a descifrar por qué razón Dios nos tenía, o sea, antes de nosotros nacer, Dios ya nos tenía a nosotros predestinados. O sea, es como tratar de comprender eso también. O sea, y si eso va a pasar de esa manera, pues es algo que no cabe en la mente de nosotros, pero Dios lo hace. O sea, Dios lo puede hacer. Dios ¿Cómo lo va a hacer? No sabe. Literal. Así es. Cristian, no opine más, que me tiene cansada. Sinceramente, mi rey, porque fue demasiado. No hable más, no hable más. Ya, realmente. Se paralizó ahí. Lo que quiera. Gracias. Sí, es así. Eso es verdad. Bien, ya que nos desviamos un poquito del tema, pero muy buena esa pregunta, Ifer. Hay que seguir estudiando y eso hay que seguirlo investigando. Volviendo otra vez a lo del rapto, a los dos textos que teníamos. Bueno, vamos a empezar primero con Mateo, ¿cierto? En Mateo nos muestra algo muy particular, que es la venida la venida del Señor, cómo será en los últimos tiempos, ¿cierto? Hay algo muy particular en el texto de Mateo. En todo el capítulo 24, Jesús viene hablando de cómo van a ser los últimos tiempos, las señales del último tiempo, ¿cierto? Entonces, si vemos el capítulo 24, el versículo 1 hasta el versículo 28, Jesús viene hablando de las señales, pero esas señales abarcan un tiempo determinado. O sea, en ese capítulo 24 hay un tiempo determinado en donde se van a cumplir unas señales que Jesús está diciendo y hay otras que es un tiempo incierto. No, Jesús mismo lo dice, como le decía ahorita Sara, nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida del Señor, ¿cierto? Pero si vemos en los versículos del 24, del 1 al 28, esas señales que Jesús está diciendo allí, las señales antes del fin, son con relación a la destrucción de Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque miren que el versículo 1 y 2 de ese capítulo 24, que en esos momentos se le acercan sus discípulos y le dicen, vea, qué preciosidad de templo el que nosotros tenemos, mira esos ladrillos, mira esa edificación tan hermosa, y Jesús lo primero que les contesta es, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de ese templo, ¿cierto? Y Jesús ya está dando una profecía referente a la caída de Jerusalén, que va a ser en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Miren que todo, y dice acá, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán esas cosas, o sea, cuándo va a ser esa destrucción del templo, ¿cierto? Y Jesús les empieza a mostrar todas las señales que va a haber en esa destrucción del templo. Entonces Jesús les empieza a decir, vea, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y le empieza a enseñar un montón de señales, muchos tropezarán, muchos se aislarán, ¿cierto?
Y al último les dirá, y esa va a ser la gran tribulación, o esa va a ser la tribulación que ustedes van a recibir. Porque dice por acá, porque habrá entonces gran tribulación, en el versículo 21, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y es porque en ese tiempo, un tiempo que ya se cumplió, es más, Sugel Michelena, la prédica que él tiene sobre las venidas antes del Señor, sobre este texto y sobre Marcos, que también Marcos lo plantea, él dice que esas señales que Jesús dio desde el versículo 1 hasta el 28 ya se cumplieron, que fue la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano a través de Tito Vespasiano. Y eso fue en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Eso netamente está hablando del templo. Y eso fue un acabose para los judíos. Recordando que el templo para los judíos significa la misma presencia de Dios. Y que eso ya, esa profecía que Cristo dio se cumplió a cabalidad, y lo que muestra allí Mateo y lo que nos va a mostrar obviamente todo el texto bíblico como tal. Ahora, hay algunas señales que está diciendo allí, es que el día se oscurecerá, va a haber nubes, va a haber relámpagos, va a haber un montón de acontecimientos en relación a esos eventos, y lo que todo eso nos está planteando, porque esas mismas señales se ven en Apocalipsis, esas mismas señales se ven en Zacarías, se ven en Oseas, se ven en Daniel, ¿cierto? Y eso es lo que únicamente lo que nos está mostrando es, va a haber juicio de parte de Dios. Esos son juicios, significa juicios. Es más, si vemos, por ejemplo, Apocalipsis, en la parte de los sellos, siempre va a haber esa parte y el sol se oscurecerá y la luna será de color roja como de sangre, y los cielos serán enrollados como un pergamino, ¿cierto? Todo eso son señales que nos están diciendo, el texto bíblico los utiliza como tipo de metáforas o de imágenes que muestra el texto, que nos está mostrando de que va a haber juicio. Esos son juicios de parte de Dios. Y eso se basa en lo que mostró el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Si ustedes recuerdan, la gloria de Dios se representaba a través de una nube, ¿sí? Y que en esa nube habían relámpagos y había un montón de sonidos de trompeta, y eso lo que muestra es la gloria de Dios, pero porque allí había un acontecimiento en donde Dios iba a interceder, iba a participar netamente en la tierra, en el pueblo judío y en el ser humano, y que allí iba a haber una parte del juicio. Por ejemplo, esa nube y esa representación se ve cuando Dios le entrega en el Éxodo la ley a Moisés. Y le dice, esos son mis mandamientos y espero que ustedes los cumplan. Si no los cumplen, obviamente va a ser juicio. Y en el desierto, la gloria de Dios era a través de una nube, ¿sí? Una nube. Entonces, siempre que Jesús en estos textos, sobre todo en Mateo 24, que él dice, y va a descender sobre las nubes, y Tesalonicenses también lo dice, lo que está tratando de decir es que él va a descender con toda su gloria. Su gloria va a estar palpable. Esa gloria representada en esa nube es la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando ese texto como tal, como primera cosa, para que no nos enlagunemos con, ay, es que tenemos que estar pendientes de que la luna se va a poner color carmesí como de sangre y tenemos que esperar a que el sol oscurezca. No, eso simplemente representa juicios. Vienen juicios de parte del Señor a esa tierra. Listo. Es más, en la muerte de Cristo, en la cruz, mire que el texto es muy enfático en Marcos y en Mateo cuando dice, y el día se oscureció, ¿cierto? Hay juicio de parte de Dios. Esos son juicios. Y el juicio recayó sobre su Hijo al recibir la muerte por la paga de los pecados de nosotros. Entonces, mire que todos los acontecimientos que la Biblia nos muestra, cuando hay oscuridad, cuando hay esa luna color sangre, cuando nos hablan de señales de estrellas y un montón de vainas, están representando juicios de parte de Dios, ¿cierto? Ahora, otra cosa que nos muestra este texto de Mateo 24 es que dice que era esta segunda parte del 29 al 51, nos dice que Jesús mismo dice, yo no sé cuándo va a ser ese tiempo. Ese es el tiempo indeterminado en que no sabemos cuándo será la segunda venida del Señor. Pero Él nos dice, les voy a dar algunas señales. La primera señal que Jesús da es la de la higuera, ¿cierto? Él les dice, ¿recuerdan la higuera? La higuera siempre les va a mostrar a ustedes cuándo va a llegar la primavera, porque en la primavera es cuando ella florece, ¿cierto?
Asimismo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ustedes se van a enterar cuando estoy cerca en venir, porque ustedes van a ver un montón de acontecimientos que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Lo primero que él nos dice es que cuando él esté pronto en venir, es que van a ser como en los tiempos de Noé. Pero esos tiempos de Noé no solamente nos debemos de encasillarnos en la parte de casamientos y de que ellos bebían, comían y se casaban, ¿cierto? Sino que hubo un tiempo, en los tiempos de Noé, si ustedes leen todo el texto en Noé, dice que la maldad en ese tiempo en la tierra era muy fuerte. Tan fuerte que Dios se conmovió tanto que decidió mandar un diluvio. Entonces, cuando el texto nos dice, primeramente, es que fue como en los tiempos de Noé, es que la humanidad va a estar en una perversión tal. Es más, el texto, si ustedes lo consultan, yo ya hasta me tocó sacar una prédica de ese texto. El texto en Noé es muy enfático cuando dice que había una perversión sexual tan alta en esos tiempos que los tiranos, los gigantes, como lo escriben allí, que simplemente eran reyes, grandes, poderosos, grandes guerreros, ellos abusaban de las mujeres. Ellos eran pervertidos, había homosexualismo, había un montón de perversiones sexuales en ese texto. Es más, en la genealogía de Caín, que es antes de esa perversidad que hay en el tiempo de Noé, ya se estaba dando esa perversión. Si ustedes ven Lamec, es cuando aparece ese primer hombre y dice, la monogamia no es para mí, yo voy a tener 2 mujeres. Y desde ahí, desde ese momento, esos reyes o esos gigantes que está hablando Noé allí, son esos reyes del pasado, como Lamec o como la descendencia de Caín, en donde empezaron la poligamia. Y empezaron a hacer un montón de ritos y a coger las vírgenes y a estar con ellas como rey. Ellos tenían que estar primero con los reyes para poderlas conceder a otros matrimonios. O sea, mejor dicho, me tienen que dar primero la pruebita a ver si le sirve a este hombre como mujer, ¿cierto? Y esas perversidades sexuales se van en ese tiempo. Entonces, Jesús nos está diciendo, como en el tiempo de Noé, como en nuestro tiempo nosotros, ahí va a haber una perversión sexual, ya la hay. Homosexualismo por doquier, lesbianismo por doquier, poligamia, no se respeta el matrimonio, no se respeta la pareja, relaciones sexuales entre menores, un montón de vainas que ya lo estamos viendo en nuestros días. Y hay doctrinas, perdón, que también aplican lo que tú dices. Pues yo tenía, por ejemplo, entendido que incluso, por ejemplo, es que en los mormones es así. Pues, ajá. Pues no sé si será real o no, pero sé que hay doctrinas que incluso aplican ese tipo de cosas. Exacto. Y lo que Jesús también nos muestra es que esa parte de beber, comer y casarse, sí, era algo cotidiano. La gente estaba viviendo, como decías, era como si nada. Pero había perversión, había gran maldad, ¿cierto? Esas son las señales. En estos tiempos, y hace mucho rato, hay mucha maldad. Y la maldad está aumentando de una manera que ya, o sea, los valores cristianos, los valores de familia son muy escasos. Son muy escasos ya. Lo otro que nos dice el texto es que es esa duda que Sara nos da. Dice que entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿cierto? Y todo eso es dentro del contexto cultural judío. Esa palabra de tomar y dejar representa es simplemente que uno será tomado para juicio y el otro será salvado, simplemente eso. No es que vamos a desaparecer de un momento a otro como lo muestra la película. Ay, todo el mundo desapareció y entonces los que nos quedamos acá, ¿qué? No, simplemente Jesús está diciendo, va a haber un momento en donde yo voy a venir y yo voy a enjuiciar a unos van a estar delante de mí y van a recibir juicio y otros no. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque esa connotación de la palabra será tomado es una palabra que aplica a algo de juicio, de cómo un juez va a tratar con una persona que hizo lo correcto o no hizo lo correcto delante de él. Por eso después nos muestra esa parábola de esos 2 sirvientes.
en donde un sirviente hizo lo correcto y su empleador lo felicita, ¿cierto? Y hay otro que no hizo lo correcto y su empleador lo enjuicia. Entonces, mire que desde el mismo texto bíblico nos muestra que, ay, no, es que van a desaparecer. No es que van a desaparecer la gente, no, simplemente Jesús está diciendo, unos van a recibir un juicio de parte del Señor, en el cual ustedes verán. Es más, Jesús es muy enfático en Juan, en donde dice que aquel que crea en él será salvo, pero aquel que no crea en él ya ha sido enjuiciado, ¿cierto? Entonces Jesús simplemente va a decir, va a haber en un futuro, en un momento incierto, en donde yo voy a enjuiciar a aquellos que no creyeron en mí, en donde ya van a recibir su castigo, en donde ya van a ser castigados por mí, y van a haber otros que no, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está hablando el texto como tal. El texto nos está diciendo, es que van a desaparecer. Y la idea con eso, muchachos, es para que nos centremos en estudiar más el texto como tal, desde el original, porque esa base, leerlo de esa manera, siempre nos transmitieron la idea de que, es que nos vamos a desaparecer, y plantearon esa película así, que es que unos van a quedar aquí entonces, y el Espíritu Santo va a ser arrebatado, y entonces la iglesia qué, y entonces quién va a hablarles a la gente que se quedó, ¿cierto? Siempre hubo como esa idea, y es porque tomaron este texto como base. Y lo que el texto nos está diciendo simplemente es, uno va a ser enjuiciado o castigado y el otro no. Eso es lo que nos está diciendo el texto como tal. Yo tengo una duda ahí, porque sí, yo hasta donde entendía, pues, es como que igual todos vamos a comparecer ante un juicio, entonces me pierdo. O sea, ¿sí o no? Pues imagínate, según Alducin, nosotros vamos a estar, o van a haber supuestamente dos tipos de juicio, uno que lo denominan el juicio del gran trono blanco, que se da en Apocalipsis 20, en donde Dios va a darle como un tipo de galardones a las personas que vivieron y murieron en su nombre. Dice allí el texto que algunos serán los decapitados y los que estarán delante del Señor, y Él simplemente les dará como un tipo de galardones, y van a haber otros que van a ser lanzados al fuego, al lago de fuego y azufre, ¿cierto? Que van a ser castigados junto con Satanás, ¿cierto? Entonces, esa es la posición que tienen muchos los dispensacionalistas, pero en la parte de que todos vamos a ser enjuiciados, pues no, porque Jesús mismo ya, como le decía ahorita, ya nos declaró desde un principio que si nosotros hemos creído en su nombre y que realmente hemos vivido en obediencia hacia Él, pues nosotros ya somos salvos. Los que van a ser castigados, los que van a ser enjuiciados son aquellos que no creyeron, más ya han sido enjuiciados, y que al final de los tiempos el Señor simplemente les va a dar su castigo, les va a dar su merecido, el cual va a ser la muerte, ¿sí? Entonces, que nos va a dar galardón o no, que es que muchas de las posiciones de él dice es que el Señor va otra vez a reconstruir toda la tierra, entonces van a necesitar presidentes y un montón de ministros, entonces los galardones va a ser que usted va a gobernar una tierra, un montón de vainas. Eso nadie lo sabe, eso yo no puedo plantear esa vaina, yo no tengo una base bíblica para yo poder decir eso, no, simplemente lo que el texto me muestra a mí, el texto bíblico es, yo ya he sido salvo, y el galardón más grande que yo voy a tener es vivir una eternidad con Cristo. A mí qué me importa un carajo si yo voy a ser presidente de una tierra o no, si voy a ser rico o no en la eternidad. A mí no me interesa eso, yo tengo a Cristo. Y eso es lo que nos debe importar. Y lo que nos debe de causar tristeza más que miedo es si aquellas de las personas de que no creen en Cristo, pues van a ser castigadas y van a morir, van a pasar una eternidad muertos, van a sufrir un castigo eterno de parte del Señor. Que cómo va a hacer eso, no tengo la idea, pero si el Señor dice que va a hacer algo terrible, pues es algo terrible. ¿Sí? Porque es que, o sea, qué pena. Si mal no estoy, creo que incluso hay versículos que hacen alusión a eso, como que de algún modo todos vamos a rendir cuentas un día. Entonces yo, sí, la película que tenía era eso, como que todos. De hecho, según el texto pues que acabé de ver en Tesalonicenses, incluso lo miré pues ya como desde esa otra perspectiva, porque yo lo que consideraba era eso, que iba a haber una resurrección de muertos y luego los vivos, pero era para eso, para que todos rindiéramos como un juicio delante de Dios. Entonces por eso es que como que... Sí, es que, por ejemplo, la película que siempre nos montaron fue, cuando resucitemos, uno a uno va a pasar delante del Señor
y va a haber una pantalla grandísima en donde van a mostrar todo lo que usted hizo en la vida, ¿cierto? Eso es lo que siempre nos dijeron, pero no hay una base bíblica que nos diga esa vaina. ¿Sí me hago entender? O sea, yo poder decir, no, es que va a llegar, pasar Erika delante del Señor y el Señor le va a mostrar toda la película y le va a mostrar toda su vida. Empezando de que si nos van a mostrar los pecados, los errores que nosotros cometimos, ¿para qué? Si el mismo texto en Primera de Juan dice que el Señor ya perdona nuestros pecados, que Él ya los olvida y que son echados a la mar, en todo el texto bíblico nos habla referente a eso, entonces ¿para qué nos va a volver a recordar qué pecados nosotros cometimos? Él simplemente va a mostrarla. Ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados, Él no va a llegar y nos va a decir en el final de tiempo, no, Erika, es que usted tuvo tantos pecados, entonces usted va a recibir una corona de plata porque usted tuvo 700,000 pecados, pero no, ya, entonces ya, o sea, no hay eso de que, ay, no, es que nos van a mostrar toda la vida, qué pena, eso el Señor ya lo sabe, y el Señor cómo tratará los corazones, pero yo decir, no, yo siempre he visto de que el gran trono o ese juicio que se va a dar es a las personas que nunca recibieron del Señor. Es más, como vuelvo y repito, ya han sido enjuiciados. Aquel que no crea en Cristo ya ha sido enjuiciado y su juicio es muerte, que en un futuro lo que van a recibir es el castigo, ¿sí? El castigo de parte de Dios. Eso es lo que se va a recibir. Entonces, para eso va a haber una resurrección. Obviamente los que murieron, y lo que nos dice Primera Tesalonicenses, sí, los que murieron en un tiempo van a resucitar, pero unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para ser castigados. Eso es lo que nos plantea el texto bíblico, ¿sí? Entonces, por eso les planteé de verse las películas, porque siempre nos metieron la idea de esa película de Hollywood. De, ay, es que nos vamos a desaparecer, no, es que a usted le van a mostrar la pantalla, no, es que toda esa vaina, pero muéstreme una base bíblica bien estudiada, bien sustentada, en donde demuestren esas vainas y venga, ahí sí planteemos las cosas, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de Mateo nos está diciendo, o Jesús nos está diciendo, nos revela cómo van a ser esos últimos tiempos, ¿sí? Y que ese rapto, como tanto lo llaman, desde el punto de vista de Mateo está diciendo, nada que ver, ¿cierto? Nos está diciendo, en ningún momento las personas van a desaparecer, en ningún momento va a ser esa película de Hollywood, no. Simplemente nos está diciendo, unos van a vivir en Cristo y otros van a ser castigados. Eso es lo que nos está diciendo Mateo como tal, ¿cierto? Otra duda que nos aparece ahí es que el Señor va a venir como ladrón en la noche, que es un texto también que está en segunda de Pedro 3:10, dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿cierto? Pero lo que está dando esa imagen allí es que va a ser un momento en donde, de un momento a otro, es más, Jesús también dice, eso va a ser un momento le dice a los fariseos en Lucas, les dice, el momento de mi segunda venida va a ser un momento sin advertencia. Pero ya Él nos está advirtiendo acá, nos está dando algunas pautas. Pero va a ser un momento, por ejemplo, aquí tengo el texto, en 1 Corintios 15, 51, 52, Pablo nos dice, eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, en donde los que vamos a estar con Cristo vamos a ser transformados y los que no recibieron nunca a Cristo van a ser castigados, pero eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que nos está diciendo es que va a ser un momento que nosotros nunca lo pensaremos, nunca diremos, no, es que eso ya viene, como lo que hizo ese pastor, ¿dónde fue? En Santander o algo así, que ya después de la pandemia venía Cristo y eso hizo vender un montón de casas y un montón de vainas de propiedades, y eso lo que hizo fue ridiculizar a la palabra del Señor, a Cristo como tal. Nosotros no tenemos ese conocimiento, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es hacer un momento inesperado, estén preparados. Eso sí, Mateo sí nos dice, y por eso está hablando a través de la parábola de los talentos, y a través de las parábolas de las 10 vírgenes, y a través de las parábolas que siguen allí, es que el texto nos está diciendo, pilas, estén alertas, hagan lo que deben de hacer, ¿sí? Sean como ese siervo fiel, que están obedeciendo, que están haciendo lo que su empleador les manda que dice, y estén alertas, porque en cualquier momento yo vengo. No sean negligentes, no sean tercos, no sean necios, ¿sí? No sean como esas 10 vírgenes, como esas 5 vírgenes que fueron negligentes, ¿sí?
esperen al Señor y vivan su vida cotidianamente, pero con el pensamiento, con la perspectiva de que Él viene pronto y que nos encuentre ojalá haciendo lo que a Él le agrada. Eso es lo que el texto nos muestra como tal. Entonces, desde ahí estamos mirando de que esa parte del rapto, vuelvo y repito, desde el punto de vista de Mateo y también desde el punto de vista de Pablo y el punto de vista de Pedro, no va a ser como lo pintan las películas, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros o alguna duda, pregunta? Cristian dice que todo bien. Listo. Entonces, allí desde el punto de vista de Mateo, ese texto, nada que referente al rapto. Ahora, pasemos a Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Algo que ahorita Jorgito nos decía, y es algo muy, muy cierto, es que Pablo está tratando de una problemática fuerte. Hay una problemática fuerte en Tesalónica, y es que como Pablo les viene hablando del evangelio y que ya Cristo había resucitado y que ya había muerto y que ya era pronto en venir, la mayoría de los tesalónicos se relajaron. Ellos dijeron, no, pues ya Cristo viene, entonces dejemos de trabajar, dejemos de vivir nuestras vidas como venimos haciéndolo normalmente y simplemente sentémonos en nuestras terrazas y esperemos a que Cristo venga, ¿cierto? Y Pablo empieza como se dice, a regañar a esos tesalónicos diciendo, no, la cosa no es así. La cosa es sí, Cristo está pronto a venir, pero sigan viviendo sus vidas normales, sigan trabajando, sigan laborando, sigan trabajando para el reino, sigan predicando el evangelio, y les empieza a dar un montón de pautas. Cuando llegan a este capítulo 4 hay una pregunta de parte de la iglesia, porque la iglesia, después de que su duda fue resuelta referente a la venida de Cristo y que tienen que seguir trabajando normalmente, ellos le preguntan a Pablo, bueno, y entonces, ¿qué pasa o qué va a pasar o qué pasará con las personas que ya murieron? Porque ellos perdieron o se sintieron tristes porque hubieron familiares, personas que ellos quisieron mucho, que murieron y que como Cristo estaba pronto en venir, ellos pensaban de que simplemente los que estaban vivos eran los que iban a presenciar la segunda venida del Señor y que eran los que se iban a ir con el Señor. Pero Pablo le está diciendo, no, esa no es la vaina es que los que murieron van a resucitar, como decía Jorgito, le está dando la esperanza de que aún los que murieron en Cristo Jesús van a resucitar y van a vivir una eternidad con Cristo y después vamos a ser nosotros los que vamos a estar con el Señor. Eso es lo que está planteando allí Pablo como tal. Ahora, esa palabra arrebatamiento, como decía Jorgito, es una palabra complicada, pero la fuerza del texto no está tanto en esa palabra. Esa palabra proviene del griego y significa zarpazo, imagínense. O sea, eso es un zarpazo, como decimos nosotros. Y lo que está diciendo es que simplemente traduce que van a ser arrancados, que van a ser llevados, ¿cierto? La fuerza del texto no es eso, o la confusión del texto. Anteriormente era esa palabra arrebatamiento, pero la fuerza del texto como tal es la palabra recibir, ¿sí? Y eso es lo que nos va a sacar de la duda referente a qué significa recibir a Cristo en las nubes, porque eso es lo que nosotros miramos. Bueno, si el texto nos está diciendo vamos a resucitar y los que ahorita estamos nosotros ya vivitos y coleando, pues en un momento donde nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor en las nubes. Y allí es donde plantea, sobre todo los de la dispensación, los dispensacionalistas que ya los estudiamos, de que hay un arrebatamiento, que allí es donde se da el rapto, que allí es donde la gente ya desapareció y ese desaparecer es porque los que desaparecieron ya están en las nubes encontrándose con Cristo. Eso es lo que plantean los dispensacionalistas, ¿cierto? Y que ya después de que ese encuentro en las nubes con el Señor, ¡fuf!, nos vamos a la presencia de Dios y allá nos quedamos felices, mientras que los que quedaron acá van a sufrir toda la gran tribulación que nos habla Apocalipsis desde capítulo 6 con los sellos, trompetas y las copas, ¿cierto? Eso es lo que siempre nos han planteado. Ahora, esa palabra recibir es una palabra que significa apántesis y es una palabra que solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. No hay otra.
Y esas dos palabras, o esa palabra solita que aparece dos veces, está en ese texto de Primera de Tesalonicenses 4:17 y el otro texto es en Hechos 28:15. ¿Sí? Que si alguno lo tiene allí, me lo podría leer, por favor, para yo poderles explicar un poquito más referente a lo que significa esa palabra y qué connotaciones está diciendo el texto y sobre todo Pablo con lo que él está planteando. ¿Sí? Hechos capítulo 28, versículo 15. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Hechos qué? 28:15. Dice, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio, sí, y 3 tabernas a recibirnos. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Ok, allí el contexto es que ellos estaban ya viajando, llevando el evangelio, ¿cierto? Y un momento en donde los de Roma se enteraron de que Pablo llegó al puerto, ¿cierto? El puerto de Troas, y lo fueron a recibir. Esa palabra recibir allí, lo que significa es que cuando antiguamente aparecía esa palabra apántesis, daba la connotación de cada vez que un rey o el César como tal llegaba a una ciudad y la gente lo recibía, iban hasta donde él estuviera y le hacían una caravana para que él entrase con gloria y esplendor a esa ciudad que él está visitando. Yo no sé si ustedes se recuerdan esa escena en donde, de la película de Troya, en donde Helena, los dos hermanos, ¿cierto? Que son los príncipes de Troya, llegan a la ciudad. Ustedes ven la caravana que le hacen cuando ellos entran a la ciudad, y que eso les tiran flores, rosas y un montón de vainas. ¿Se acuerdan de esa escena más o menos? Donde Héctor y su hermano están volviendo de Esparta, ¿sí? Y vuelven con Helena y ustedes ven que toda la ciudad está reunida allí, le hacen tremenda caravana. ¿Recuerdan más o menos esa escena? ¿No la recuerdan? Nunca me he visto la película. ¿No que hizo Troya? Qué triste ya. Pero es una escena muy común con ese tipo de películas, de que cuando regresa, ajá, de hecho, por ejemplo, en Aladdin, cuando regresa él así como rey, pues siempre hay como ese festejo y todo eso. Ajá. Pues es como la celebración cuando llegan porque salieron victoriosos. Exacto, no, entonces... entendí lo que dijo Sara. Que es la celebración de cuando llegan de victoriosos a alguna guerra o algo así, ¿cierto? Lo que más o menos plantea. Sí, esa palabra recibir se da mucho en ese contexto de cuando los césares, los reyes, llegan de alguna guerra, llegan de otra ciudad o llegan a visitar una ciudad, lo que hacían era que los recibían hasta el puerto y les hacían tremendas caravanas hasta a la ciudad que ellos iban a llegar. Por ejemplo, si él estaba en el puerto de Esparta, entonces lo recibían en el puerto de Esparta y lo llevaban hasta Esparta, su ciudad, ¿cierto? Esa caravana. Entonces, en pocas palabras, esa palabra recibir allí y lo que nos está hablando Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando dice vamos a recibir al Señor en las nubes, lo que está implicando es que vamos a ir, sí, a las nubes, vamos a recibir al Señor, pero le vamos a hacer tremenda caravana de bienvenida y tremendo festejo y vamos a regresar al lugar de donde salimos. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 28:15, lo que está diciendo allí es que los hermanos de Roma recibieron a Pablo en el puerto y lo que hicieron fue que lo recibieron, lo bendijeron, le hablaron, y lo que hicieron fue llevarlo a la iglesia o a las casas en donde ellos se están congregando para que les pudiera hablar de la buena noticia. ¿Sí? Entonces, esa palabra recibir lo que implica es salir, pero otra es volver al lugar donde usted salió. ¿Sí?
Entonces, lo que Tesalonicense nos está planteando, lo que Pablo está diciendo allí es que nosotros vamos a recibir al Señor en las nubes, va a haber un festejo tremendo porque por fin el Señor llegó y vamos a regresar otra vez a nuestra tierra, que Él lidie con todo lo que tenga que lidiar y darle restauración a todo lo que tenga que restaurar. En pocas palabras, mis hermanos, eso es lo que está planteando Apocalipsis capítulo 22. Porque si nosotros vamos a ser arrebatados o si realmente hay un rapto como tal en donde la iglesia va a desaparecer, la pregunta es, ¿para qué carajos Apocalipsis nos dice que la nueva Jerusalén va a descender y que va a haber cielos nuevos y tierra nueva? ¿Cierto? Que eso es lo que nos dice Apocalipsis 22. Que la nueva Jerusalén va a descender con todo su esplendor y con toda su maravilla, y que en ese tiempo, cuando haya ese descenso de esa ciudad, va a haber cielos nuevos y tierra nueva, va a haber una restauración total. Entonces, en pocas palabras, desde el punto de vista bíblico, desde las bases bíblicas, no hay rapto, no hay arrebatamiento. Y por ende, la misma historia de la iglesia nos muestra que la iglesia siempre va a sufrir la tribulación, los juicios que el Señor va a plantear a los que pecan, pero la esperanza es de que nosotros en un futuro resucitaremos y estaremos con el Señor alegres y gozosos y restaurados. Eso es lo que nos plantea siempre el texto bíblico. El texto bíblico nunca nos dice, no, es que la iglesia no va a sufrir. No, al contrario, la iglesia sí va a sufrir. Y en toda su historia la iglesia siempre ha sufrido. ¿Sí? Y lo que siempre plantean desde el punto de vista de Apocalipsis es que, como en Apocalipsis, del capítulo 7, sí, habla el capítulo 6 habla de los sellos, y al capítulo 7 de una se salta los 144,000 y se salta la multitud de ropas blancas, ¿cierto? Nos dan esa escena, es que ahí fue el momento en donde hubo el rapto y el arrebatamiento, ¿cierto? Es que ahí ya la iglesia fue llevada. No, la iglesia no ha sido llevada, la iglesia sigue, continúa, sigue vigente, porque entonces, ¿quién se va a encargar de seguir llevando el evangelio en medio de la persecución? ¿Quién? Es más, Juan Stam plantea que los dos testigos, que unos dicen, no, es que va a ser Moisés, el otro va a ser Elías porque nunca murieron, pero Judas nos muestra que Moisés sí murió, Deuteronomio nos muestra que Moisés sí murió, Josué nos muestra en el primer capítulo que dice literalmente, y Moisés murió. Entonces, ¿qué va a hacer Moisés? No va a ser Moisés, él ya murió. Que es que va a ser Enoc y Elías. No, lo que el texto nos está mostrando allí con los dos testigos es que nos muestra lo que mostró también en la transfiguración con Cristo. Aparecen los dos mismos personajes, Moisés y Elías, y acá nos aparecen dos testigos, en donde harán un montón de señales, en donde proclamarán el reino de Dios y los matarán a lo último. Lo que está descifrando allí el texto con esas dos imágenes es la ley y los profetas, lo que nos habla del evangelio como tal, y nos está hablando de que la iglesia va a ser ese testigo. Los dos testigos como tal es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia va a ser masacrada y está siendo masacrada. En el tiempo de Apocalipsis, ese testigo que está llevando el evangelio están siendo asesinados. Pero dice allí, es que en un futuro van a resucitar, y en un futuro es porque la iglesia nunca va a morir. El remanente del Señor nunca va a morir. El Señor siempre tiene su remanente allí vivito y coleando, dice el que se va a encargar de llevar el evangelio. ¿Sí? Y nosotros somos los testigos, nosotros somos quienes llevamos la palabra del Señor. Entonces, si hay un arrebatamiento, si hay un rapto y si la iglesia no va a estar, entonces, ¿quién carajos va a hablar del evangelio? ¿Quién va a testificar de que Cristo vive, de que Cristo da vida, de que en el Señor hay esperanza? Solamente la iglesia es capaz de hacer ello. Y es el llamado que nosotros tenemos, de sufrir por causa del evangelio. Y ese capítulo 20, esos decapitados, esos asesinados, es la iglesia. Los mártires que murieron por la causa del Señor. Entonces, mis queridos draguskis, yo quería mostrarles todo eso porque para que nos dejemos de vainas, como dice el programa por ahí, y no nos dejemos meter
cuentos pendejos referente a películas que son cristianas, pero que tienen una base completamente, no llegar a decir herética, pero sí equivocada referente a si hay un rapto, no hay un rapto. No va a haber un rapto, no hay un arrebatamiento, no va a haber un momento en donde la iglesia va a ser arrebatada y llevada, no. La iglesia va a sufrir, la iglesia va a ser testiga de lo que ella ha vivido y de lo que ha mostrado Cristo a través de su evangelio. Y en ningún momento nosotros no vamos a sufrir, nosotros vamos a sufrir la persecución de esos tiempos. La pregunta es siempre que nos plantea acá, y lo que nos plantea Mateo, y lo que nos plantea Marcos, y lo que nos plantea Pablo, y lo que nos plantea toda la palabra del Señor es que hagamos lo que debemos de hacer, obedezcamos al Señor, amemos al Señor, perseveremos hasta el fin, y en un futuro simplemente vamos a estar transformados y en la presencia del Señor. Eso es lo que el texto siempre nos va a mostrar. De que en ningún momento seamos negligentes y en ningún momento dejemos de pensar, no, es que el Señor se demora, porque lastimosamente cuando no vemos ese tipo de señales de, es que la gente no ha desaparecido, es que el sol no se ha oscurecido, es que la luna no se ha puesto como de sangre, aunque en esos tiempos han salido lunas de sangre, un montón de vainas, pero eso simplemente son, Jorge sabe más de eso, acontecimientos naturales referente al cosmos como tal, al círculo pues del universo como tal, ¿cierto? De las estrellas y todos esos cuerpos celestes. Pero, ¿qué más señales que la maldad ha ido en aumento, donde la gente no quiere saber del Señor, en donde el evangelio quiere ser otra vez pisoteado y en donde en muchas partes de nuestra tierra ya la iglesia está siendo perseguida? ¿Qué más señales que eso? Y que han habido catástrofes y un montón de vainas que el mismo Señor lo planteó. Esos son señales más que suficientes y que el tiempo del Señor está muy cerca y que la tarea que nosotros tenemos que hacer es perseverar en Él, amarlo completamente y realmente llevar el mensaje y ser testigos de que el Señor aún vive y vive en nosotros. Entonces, no sé si les queda alguna pregunta referente a ello, o si les queda claro y qué pensamiento tenían antes ustedes referente al rapto. Vuelvo y repito, eso no es una camisa de 11 varas, pero creo que eso a mí me ha ayudado en particular en no estar pensando, porque cuando yo veía que no ha pasado el rapto, no ha desaparecido la gente, no ha pasado un montón de acontecimientos que lo veíamos como algo, un momento, un tiempo donde iba a ser algo espectacular, entonces yo me relajaba. Yo decía, no, el Señor falta mucho para que venga. Y no falta mucho, falta muy poco para que el Señor venga. Y vivir con esa esperanza de que el Señor viene pronto nos ayuda a estar mucho más firmes y más gozosos en Él. Y que lo que estamos haciendo vale la pena hacerlo. Porque son vidas quienes están en juego. Entonces, no sé ustedes qué perspectiva tenían, si los puse más dudosos o si realmente despejé dudas o qué tenían referente, qué pensamiento tenían referente al rapto. Todo ready. Todo ready. Jorgito, que hizo cara de que sí. Erika. Y después dicen que yo no los dejo hablar. Me perdí un poquito con lo del contraste de Apocalipsis. O sea, que tú decías que en Apocalipsis 20 no hice como la conexión y el enlace con lo que ya estamos viendo. Ok. Mira que en Apocalipsis, en el capítulo 6, están hablando de los sellos, ¿cierto? ¿Cierto? Viene hablando de los sellos, de que el Cordero inmolado viene abriendo los sellos, ¿cierto? Inmediatamente tú pasas al capítulo 7 y aparecen inmediatamente lo de los 144,000 sellados y lo de la multitud vestida de ropas blancas, ¿cierto? Que se supone que es la iglesia, como les había planteado la vez pasada, ¿cierto? Esa es la iglesia. Según los dispensacionalistas, al ver este texto así en Apocalipsis, decían de que aquí ya la iglesia había sido arrebatada. O sea, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, como hay ese hueco, viene hablando de juicios,
¿sí? Que el Señor va a hacer aquí en la tierra, pero inmediatamente aparecen los 144.000 y aparece la multitud. Y ellos dicen, no, ya la iglesia allí, antes de que esos juicios aparezcan, la iglesia ya fue arrebatada, ¿cierto? Es más, si tú sigues leyendo el capítulo 8, aparece el séptimo sello, el cual abre las trompetas y ya es donde empiezan los juicios. Entonces, esa es la base una de las bases que ellos dicen de que, es que la iglesia allí ya fue arrebatada. La iglesia no va a sufrir la gran tribulación que van a hacer las trompetas y los cáliz y toda esa vaina, ¿cierto? Ellos ya tienen como base eso. Y la otra base que ellos tenían es el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en esa parte de arrebatar y recibir a Jesús en las nubes. O sea, eso ellos lo dan, es que este es el momento en que la iglesia fue arrebatada y ya surgió, se fue al tercer cielo. Y acá Apocalipsis nos está diciendo en el capítulo 7 que sí, mire que ya fueron arrebatados, ¿cierto? Y también tenían como base el capítulo 24 de Mateo, en donde decían que una mujer o dos hombres iban a estar en el campo y una va a ser tomada y la otra dejada, y iban a ser dos hombres en el campo y uno va a ser tomado y otro dejado. Entonces ellos decían, ahí fue, ahí en ese momento es el arrebatamiento, ese es el rapto, porque la gente desapareció. Y entonces se enlazan con Tesalonicenses y dicen que ya con el momento que desapareció es porque ya están en la nube, y cuando están en la nube con el Señor, entonces ya van a subir al tercer cielo, y después lo enlazan con Apocalipsis en el capítulo 7, y dice, esos 144.000 y esa multitud ya está en el tercer cielo, y por ende no va a sufrir los juicios que el Señor ha planteado en las trompetas y en los cáliz, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista dispensacionalista, y desde el punto de vista bíblico, estudiándolo un poquito más a profundidad, Tesalonicenses no nos está diciendo eso. Tesalonicenses está diciendo, vamos a recibir al Señor en las nubes, pero vamos a volver al lugar de donde salimos. Y Mateo nos está diciendo, no, la gente no va a desaparecer en ningún momento. Simplemente Jesús está diciendo allí de que unos van a ser salvados por haber creído en Cristo y otros van a ser castigados, van a recibir su juicio, ¿sí? Eso es lo que nos está planteando el texto en Mateo y en Tesalonicenses, ¿cierto? Y en Apocalipsis 22, que es lo que yo les decía a ustedes ahorita, dice que la gran Jerusalén va a descender a la tierra, y desde allí que esa gran Jerusalén desciende a la tierra, va a haber cielos nuevos y tierra nueva, va a haber una restauración total en donde ya el Señor va a gobernar. Entonces, debido a eso, estamos planteando, estamos informando o teniendo una base más sólida referente a que el rapto o el arrebatamiento no va a ser como lo mostraron las películas, ¿sí? Es más, desde el punto de vista bíblico, el arrebatamiento no se va a dar. La iglesia va a sufrir, la iglesia va a perecer, la iglesia va a morir a causa de la persecución, pero la iglesia va a ser la testiga del evangelio. Los dos testigos que se hablan en Apocalipsis es la iglesia, ¿sí? representa el evangelio, y el evangelio va a ser llevado por la iglesia, no por esos dos personajes que, como dicen los dispensacionalistas, no, es que va a ser Elías, va a ser yo no sé quién, va a ser yo no sé cuánto, y que todos los noticieros van a ver cómo esos hombres van a morir, van a ser masacrados, pero un momento a otro van a resucitar y todo el mundo se va a dar cuenta de que lo que ellos hablaron fue verdad, y que van a hacer un montón de milagros, y van a hacer descender fuego del cielo, un montón de vainas que habla ese capítulo, pero en sí lo que está mostrando una imagen como tal es de la iglesia. Que hay que estudiar la profundidad, sí, las imágenes como tal, sí, eso lo mismo lo muestra la palabra del Señor, pero lo que está hablando allí es de la iglesia como tal, el testigo fiel, el siervo fiel, los testigos los cuales estamos llamados a predicar y a testificar de quién es Cristo y cuál es la esperanza que tenemos en él, es la iglesia, ¿sí? Entonces, ese es el empalme que estamos haciendo con los textos en los cuales estábamos estudiando. No sé si te quedó claro, Erika, o te enredé más. No, ahora sí, muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Estamos bien? ¿Estamos ready? Entonces, no siendo más, esperemos de que esta semana, ya termino acá de